Listo, chicos. ¿Me escuchan y ven pantalla, cierto? Sí, Bueno, Sí, profe. gracias. Esperemos no me vuelva a fallar el internet. Listo. Y pues voy a retomar lo que les decía en esta diapositiva, ¿sí? Les decía que pues la diferencia entre el proceso de transcripción y traducción entre organismos procariotas del dominio bacteria y entre organismos eucariotas es básicamente la presencia del núcleo, ¿sí? En la cual pues el proceso de síntesis de proteínas en bacterias pues va a ser casi que simultáneo, va a ser un paso detrás de otro, puesto que no hay núcleo. Se forma el ADN, bueno, el ADN sufre su proceso de transcripción, se forma ARN, el ARN sufre el proceso de traducción y se forman las proteínas en el ribosoma, ¿sí? Mientras que en las células eucariotas lo que va a suceder es que el proceso de transcripción se va a ver interrumpido por la presencia del núcleo, ¿sí? Tenemos que el ADN pues está en el núcleo es transcribido, ¿cierto? Se forma primero un pre-ARN, pero bueno, eso no lo vimos, no es tan importante. Se forma un ARN, ¿cierto? Y en ese caso, pues este proceso no va a ser de una, no va a ser simultáneo, no va a suceder un paso detrás de otro, sino que se va a ver interrumpido porque el ARN mensajero tiene que migrar desde el núcleo hacia el ribosoma, ¿sí? Salir del núcleo y ser llevado por alguien para que llegue al ribosoma y se pueda generar la proteína, ¿cierto? O el polipéptido. Eso es básicamente la principal diferencia que hay entre los organismos pertenecientes al dominio bacteria y los organismos pertenecientes al dominio eucario, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de dominios, diferencias y similitudes en esa tabla que yo les hice, eh, una similitud que los eucariotas tenemos con los procariotas o con los organismos del dominio bacteria es que pues tenemos una síntesis de ADN similar, ¿sí? Por ahí yo les decía, más adelante vamos a ver síntesis de ADN y pues por esta razón es que sucede eso, ¿sí? Entonces, esta es la principal diferencia, ¿listo? Entonces, en ese caso, no hay núcleo, sucede rápido, hay núcleo, se ve interrumpido este proceso, es básicamente. Y pues para que lo tengan en cuenta y para que sepan, entiendan bien qué es lo que sucede dentro de la célula, qué es lo que sucede con este ARN, tenemos 3 tipos de ARN y estos tipos de ARN se van a ver mencionados o se van a hacer cada uno de estos de acuerdo a la función, de acuerdo a lo que estén haciendo, ¿sí? Entonces, en el proceso de traducción, ¿cierto? Pues este ARN va a estar en el citoplasma o en el retículo endoplasmático, ¿cierto? Entonces, en este caso, estando ya en el citoplasma, en el retículo endoplasmático, antes de llegar al ribosoma, ¿cierto? Pues tenemos el ARNM o el ARN mensajero, ¿sí? En este caso, pues ese ARN mensajero, ¿sí? Se va a llamar así porque es como alguien que lleva un mensaje, como el señor que les lleva, no sé, la carta, el domicilio, lo que sea, ¿cierto? Este ARN mensajero va a ser el que va a llevar el mensaje de esa proteína que se debe conformar. Es ese ARN que está en el núcleo, que sale del núcleo y llega al ribosoma, ¿sí? Este ARN mensajero se caracteriza por tener una caperuza 5' de la cola poli-A hacia el sentido 3', ¿sí? Entonces, en ese caso, una cola poli-A es que este ADN, ¿cierto? Tiene una cola terminal, por decirlo así, que tiene varios nucleótidos, ¿cierto? O bases nucleares que son puras adeninas, es decir, que tiene una colita llenas de puras adeninas. Y esa caperuza pues le va a servir, ¿cierto? Para que pueda ser como agarrado ese ARN, ¿cierto? Y pueda ser llevado al ribosoma. Por eso se llama ARN mensajero, porque lleva ese mensaje de esa proteína que debe ser conformada y que tiene que ir del núcleo
al ribosoma o de un lado a otro, ¿sí? Tenemos el ARNR, que se conoce como el ARN ribosomal. Y pues el ARN ribosomal se va a, va a ser este ARN que pues va a estar asociado a las proteínas que conforman los ribosomas, ¿sí? Entonces, en este caso, ese ARN ribosomal, entonces podemos decir que dentro del ribosoma, recuerden que yo les había dicho, bueno, no sé si les había dicho, que el ribosoma, creo que sí, tiene una subunidad mayor, sí, ya les había dicho, que en eucariotas es 60S, ¿cierto? Y una subunidad menor que es 40S, ¿cierto? Entonces, en este sentido, sabemos que la subunidad mayor va a tener ciertos compuestos de ARN, que esos compuestos de ARN van a conformar esas proteínas que componen el ribosoma y por lo tanto va a ser ARN ribosomal, ¿sí? Y también tenemos el ARN de transferencia, que va a ser ese ARN que va a movilizar esos aminoácidos desde el ribosoma al citoplasma, ¿sí? Es decir, que ese ARN transferencia o ese ARNT lo que va a hacer es que tenemos nuestro ARN, ¿cierto? Que es convertido en aminoácidos, ¿cierto? Y esos aminoácidos van a tener que ser llevados del ribosoma, del retículo endoplasmático, hacia el citoplasma de la célula, es decir, todo ese líquido que está como protegido, bordeado por esa membrana plasmática, ¿sí? Entonces, ese es básicamente cómo se conocen los tipos de ARN. Y esto pues se los explico para que entiendan la funcionalidad de ese ARN. Tenemos el ARN mensajero, que se conoce que tiene una cola poli-A en su sentido 5', ¿cierto? Y es el lugar donde puede ser agarrado y llevado, como quien lleva, no sé, un papá que lleva de la mano a un hijito, básicamente. Se puede agarrar de esta cola poli-A y puede ser llevado desde el núcleo hacia el ribosoma, ¿sí? Ya sabemos que el ARN ribosomal va a ser ese ARN que compone esa subunidad mayor y esa subunidad menor del ribosoma. Lo que va a pasar con el ribosoma es que se va a abrir a manera de boquita, piénsenlo como un Pac-Man, ¿cierto? Y el Pac-Man va comiendo como esas fruticas, ¿cierto? Y esas fruticas, pensémoslo, que son cada uno de esos aminoácidos, ¿sí? Y pues el ARN transferencia, ¿sí? Va a ser ese ARN que va a poder agarrar, tiene también este ARN transferencia, también tiene su sentido 5', 3', ¿cierto? Acá va a tener un punto de fijación donde se encuentran, donde se van a poder unir los aminoácidos, ¿cierto? Y este va a ser el que va a movilizar los aminoácidos desde el ribosoma, que se encuentra en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Lo va a llevar desde ese lugar hacia el citoplasma de la célula. Listo, el citoplasma de la célula, ya les he dicho que es todo ese líquido que conforma la célula, como ese plasma, como esa gelatina, ¿cierto? Sí, díganme, chicos. ¿No? Bueno. Eso es lo que va a suceder básicamente. Por eso se conoce los diferentes tipos de ARN que se encuentran conformando diferentes estructuras o que se encuentran realizando diferentes funciones, ¿sí? En cuanto pues a las partes del ARN, tenemos varias partes que pues nos van a ayudar a entender de qué se conforma, por qué es tan importante este ARN, ¿sí? Sabemos, se puede decir que no todo ARN posee información genética, ¿cierto? Entonces hay ciertas copias del ADN, ¿cierto? Que se convierten en ADN que no son importantes, no tienen cierta información genética, ¿cierto? Y pues la parte del ARN que sí tiene información genética va a estar delimitada por un codón de inicio y por un codón de finalización, que se llama ORN o marco de lectura abierta, ¿cierto? ORN por sus siglas en inglés, ¿cierto? OMLA
que viene a ser en las siglas en español, ¿sí? Entonces, ese marco de lectura abierta va a estar compuesto por un codón de inicio, es decir, por unas letras o unas tripletas que le van a dar inicio, y por un codón de finalización, ¿sí? Que ese codón, gracias por los chulitos, que ese codón de finalización va a ser ese lugar que va a indicar que ahí termina esa información genética, ese gen que va a codificar para la formación de cierta proteína, ¿sí? Y en ese caso, pues, ese segmento se va a conocer como el marco de lectura abierta y pues como acá se los digo, va a ser esa porción del ARN que tiene la información necesaria, ¿cierto? Para la síntesis de la formación de una proteína, ¿sí? Entonces el codón de inicio, como les decía, va a ser esas 3 letras que van a darle inicio, van a indicar al ribosoma que ahí es donde se debe dar inicio a ese proceso de traducción, ¿sí? Y el codón de paro van a ser esas 3 letras que le van a indicar al ribosoma que ahí debe parar. No debe gastar energía en continuar traduciendo esa hebra de ARN. Entendamos que este segmento de acá, ¿sí? Y este segmento de acá no tiene información genética. No tiene información genética. Este pedazo de acá tampoco tiene información genética, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a suceder en esto. Esto ya no es necesario que lo traduzca el ribosoma. Lo que sí va a traducir el ribosoma va a ser esta parte, donde se encuentra el codón de inicio y donde se encuentra el codón de paro, ¿sí? Entonces, estas 3 letras van a conformar un aminoácido. Estas otras 3 letras van a conformar otro aminoácido, esta otra, ¿sí? Entonces, muy bien, gracias por las Xcitas. Entonces, en ese caso, pues lo que se va a conformar va a ser una proteína de ¿cuántos aminoácidos? ¿Quién me dice cuántos aminoácidos tiene esa proteína? 4. 4. ¿Quién me dice otro valor? 4. ¿No, profe? No, va a ser de 3. Acá les hice esta pregunta cascarera. Va a tener 1, va a tener 2 y va a tener 3. Porque ese codón de paro, ¿sí? No se va a codificar. Ahí es donde el ribosoma va a parar. ¿Sí? Dice, bueno, esto ya no lo necesito codificar. Hasta aquí termina esa proteína, ¿cierto? Entonces, esto ya no lo necesito traducir, ¿cierto? Entonces, en este caso, va a tener 3 aminoácidos y este codón de paro le va a decir al ribosoma, no haga más, ¿cierto? No traduzca más, no es como si ustedes le pasaran, no sé, al traductor de Google un párrafo y el traductor de Google lo traduce desde el inicio de ese párrafo hasta el punto final. Ese punto final básicamente va a ser este codón de paro. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí. Vale. Listo, chicos. Y pues importante que en cuanto a las partes de esa proteína o de esos aminoácidos, tenemos un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Por lo general se caracterizan esas proteínas de que esta primera proteína inicial tiene un átomo central de nitrógeno, ¿sí? ¿Dónde está un átomo central de nitrógeno, ¿cierto? Y acá el último aminoácido va a tener un átomo central de carbono. Por eso se conoce extremo N-terminal y extremo C carbono terminal o C-terminal. ¿Claro? ¿Hasta ahí? ¿O les causa confusión? En eso, cuando yo les hablo de símbolos químicos y eso, pues no les voy a profundizar tanto porque pues como no han visto todavía química orgánica, cuando ustedes vean química orgánica, van a hablar de, bueno, de diferentes tipos de compuestos, ácidos, bases. Bueno, yo creo que ya están hablando en esta química de ácidos, bases y todo esto.
Y resulta que en química orgánica hay varios grupos funcionales, ¿sí? En esos grupos funcionales se van a ver ciertos grupitos donde hay ciertos grupos funcionales que van a tener nitrógeno y ciertos grupos funcionales que van a tener carbono asociado a cierto tipo de moléculas. Pero bueno, básicamente es que hay un átomo de nitrógeno central en este aminoácido y un átomo de carbono central en este aminoácido, ¿cierto? Por lo tanto, entonces se va a conocer extremo N terminal y extremo C terminal. ¿Listo? Ahí no se compliquen la vida, no es nada complicado, no sucede nada ahí. ¿Listo? Y continuando, pues acá ya les puedo hablar de lo que es un código genético, ¿sí? Ese código genético nos va a dar a entender o nos podemos ayudar a entender nuestro propio código genético, el código genético de, no sé, de la planta que ustedes quieran investigar, del animal que ustedes quieran investigar, ¿cierto? Lo podemos entender a partir de todo este proceso de todo lo que es el proceso de ADN, ARN, traducción de proteínas, ¿sí? Así como a manera de chisme, les cuento que hoy, no sé si sepan, se dio este evento de los premios Nobel y el premio Nobel de Dos Química, mujeres. ajá, se lo ganaron dos mujeres que lo que hicieron fue, espérenme, yo les digo bien el chisme, que fue lo que hicieron estas dos mujeres. Lo que hicieron fue, fue reescribir el código de la vida, ¿sí? Es decir, reescribieron ese código genético que dio paso de, digamos, de un organismo ancestral, ¿cierto? El del que se supone es el primer organismo vivo de nuestro planeta, ¿cierto? Ese código genético que le dio paso a la vida, ¿sí? A manera de chisme, si quieren buscarse por ahí qué fue lo que sucedió con estas dos mujeres, dos químicas, ¿cierto? O bioquímicas, mejor dicho, estudiaron mucho este código genético, lo publicaron y ya se sabe más o menos por dónde fue que empezó la vida a nivel genético, entonces por eso a ellas se les dio este reconocimiento, ¿listo? Fueron Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. Entonces, pues ahí como para que puedan averiguarse, ¿listo? Bueno, ¿qué horas son? Uy, ya nos quedan 4 minutos. Bueno, chicos, ya para que les profundizo en esto, sí, pues en 4 minutos no voy a poder terminar, ¿cierto? Pero pues tengan muy en cuenta que en nuestro ARN tenemos, permítanme, que en nuestro ARN tenemos